Lo que aquí resumo, es una mínima parte, de lo sucedido en el pasado. Historia de los papas, desde el año 0, hasta finales del siglo XX. Tras la muerte de Jesús, muchos, negaron ser sus seguidores, y fueron perseguidos. Por la presión romana, y de las autoridades judías, surgieron diferencias, entre los simpatizantes cristianos. Muchos seguidores judíos, no aceptaban juntarse, con los cristianos no judíos, puesto que estar en su compañía, y comer como ellos, les volvería impuros, y no tendrían acceso, ni al templo, ni a la salvación. Tampoco aceptaban, a los no judíos sin circuncidar, porque es la señal de la alianza, entre Dios, y los judíos, y el que no esté circuncidado, habrá violado la alianza. Hubo protestas, y acusaciones de falsos profetas, y se animaba, a judaizar a los no judíos, para poder dar el paso, a cristianizarse. Pablo de Tarso, acosaba a los cristianos no judíos, por no seguir la ley de Moisés, pero se dice, que en una caída a caballo, y tras escuchar una voz, quedó convencido, en no seguir acosándoles. Años más tarde, Pedro, y Pablo, son encarcelados y ejecutados en Roma, acusados de ser seguidores de Jesús. Se dice, que la solución, para la aceptación de los no judíos, es que tengan fe en Jesús, aunque no sigan la ley de Moisés. Finalmente, el grupo es ejecutado. Se cree, que el sucesor de Pedro, fue Lino, desde el año 67, obligando a las mujeres, a cubrirse la cabeza en las ceremonias. Año 76, Anacleto, prescribió la forma de las vestimentas eclesiásticas, y las normas para la consagración de los obispos. Año 88, Clemente I, instauró la utilización de la palabra amén, y atacó las conductas sexuales, de los eclesiásticos de ambos sexos. Año 106, Alejandro Israel, instauró la utilización del agua bendita, el panácimo, y el vino con agua. Año 115, Sixto I, estableció que el cáliz solo lo pudieran tocar los sacerdotes. Año 126, Telesforo, instauró la misa del gallo, y las normas de ayuno en Cuaresma. Año 138, Higinio, definió los grados de jerarquía eclesiástica. Año 155, Aniceto, prohibió llevar cabello largo a los clérigos. Año 166, Sotero, prohibió tocar vasos a las monjas, y les encargó proporcionar incienso, promovió que el matrimonio no tenía valor, si no había sido bendecido por un sacerdote. Año 189, Víctor I, cambió la lengua de la liturgia, del griego al latín. Año 199, Ceferino, estableció que los cálices, ya no debían ser exclusivamente de madera. Año 217, Calixto I, irrumpió como antipapa, es decir, elegido irregularmente, en oposición al legítimo. Año 230, en el papado de Ponciano, se empezó a utilizar la frase, el Señor esté con vosotros. Año 251, en el papado de Cornelio, el emperador romano, Decio, muere y cesan las persecuciones, causando problemas con los lapsis, cristianos que renegaron de su fe ante los romanos, y querían ser readmitidos, y perdonados. Estos cristianos fueron obligados a hacer sacrificios, a dioses romanos, a la imagen del emperador, a quemar incienso ante imágenes de ídolos, a hacer ofrendas a los dioses paganos. Fueron también lapsis, aquellos que por temor, delataron a otros, mintieron para salvar la vida, y actuaron contra los suyos, activamente. Año 253, Lucio I, prohibió el sexo entre familiares, y la convivencia entre monjes y monjas. Año 254, Esteban I, prohibió el uso de las vestiduras para usos mundanos. Año 275, Eutiquiano, estableció que los mártires, no fuesen enterrados cubiertos con una sábana blanca, sino con la dalmática, una vestidura parecida al manto de los emperadores romanos. Año 310, en el papado de Melquíades, comienzan a cesar las persecuciones, y la República Romana, ofrece libertad de religión. Con el edicto de Milán en el 313, se estableció también, el uso del pan bendito. Hago una pausa aquí, para recomendar dos lecturas, la del doctor ingeniero industrial, Fernando Conde, que tras sus investigaciones, y su libro Año 303, concluye que el teólogo y escritor Lactancio, junto con el historiador Eusebio de Cesarea, escribieron en secreto, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las Epístolas, y el Apocalipsis, basándose en escritos antiguos, dado el conocimiento que ambos poseían, y el libro, del ex sacerdote y teólogo, Yogari Pujol, Jesús 3000 años antes de Cristo, en el que demuestra, con paralelismos indiscutibles, las similitudes de escritos egipcios milenarios, con la descripción del Jesucristo de los Evangelios.
Año 314, Silvestre I, fue el primero en utilizar tiara, la triple corona pontificia, se dice que instituyó el domingo como Día del Señor, reguló la economía, organizando cómo debían repartirse las ayudas, a eclesiásticos y fieles. Este papa, fue el primero, en no morir mártir. Año 325, en el concilio de Nicea, se discutieron asuntos como la divinidad de Jesús, en el que los seguidores de Arrio, no creían que Jesús fuera el Hijo Divino de Dios, y el rechazo de Melecio, hacia los cristianos que renegaron de su fe en las persecuciones de Diocleciano, creándose la escisión de los metelianos, que los diferenciaba de los católicos. Año 337, Julio I, cambió la celebración del nacimiento de Jesús, del 6 de enero, al 25 de diciembre. Año 352, Liberio irrumpió como antipapa. Año 366, con Dámaso I, empezó el uso del Aleluya, y el Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, se tradujo la Biblia, del griego al latín. Año 384, con Silicio, el poder era comparable a un emperador, y decretó el celibato a los clérigos. Año 399, a Silicio, le sucede Anastasio I, que además de tener un hijo, este llegó a ser Inocencio I, en el año 401, y en su papado, el rey visigodo Alarico, saqueó Roma. Año 418, con Bonifacio I, irrumpió Eulalio como antipapa, los líderes de Oriente y Occidente se distancian, dogmatizando sobre la divinidad de María. Año 440, con León I el Magno, se consolida la teocracia. Año 468, con Simplicio, finaliza el Imperio Romano Antiguo, aunque el paganismo romano perdurará en el tiempo, y en diferentes territorios, dando carácter divino al Sol, a los planetas, a la naturaleza, variantes del panteísmo griego. Año 498, con Símaco, irrumpió Lorenzo como antipapa, excomulgaban a todo clérigo que intrigase para elegir futuro sucesor. En este tiempo, comenzaron a construir el Vaticano. Año 514, con Hormisdas, se mandó reformar el calendario, a Dionisio el Exiguo, que cometió errores. Año 526, con Félix IV, irrumpió Dioscuro, como antipapa. Finalmente, el sucesor fue Bonifacio II, de origen germánico. En el año 530, año 604, Sabiniano, estableció el toque de campanas, a las horas canónicas, y la celebración de la Eucaristía. Aparecen imágenes y tallas de Jesús en la cruz. Año 608, Bonifacio IV, transformó el primer templo pagano, en honor a Júpiter, Venus y Marte, consagrándolo a la Virgen María y a todos los santos. Sustituyen deidades paganas por imágenes y cruces, llegando a haber revueltas entre iconódulos e iconoclastas, y causando muertes por la colocación de una gran cruz. En el gran palacio de Constantinopla, también acuñan monedas con cruces, provocando un alejamiento de los seguidores de Mahoma, que en aquel siglo predicaba en Arabia. Año 654, Eugenio I, propuso la castidad perpetua, y en el año 675, el teólogo y escritor sirio, Juan Damasceno, defiende no adorar, sino venerar imágenes, siendo muy crítico contra los iconoclastas musulmanes. Año 687, Sergio I, puso impedimentos, para que hombres casados accedieran al sacerdocio, irrumpieron Teodoro II, y Pascual I como antipapas, y comenzó la utilización de la expresión Cordero de Dios. Año 705, Juan VII, fue sorprendido con una mujer, y asesinado tras la paliza del marido. Año 715, Gregorio II, fue amenazado por León III de Bizancio, para que condenara a los iconódulos, los adoradores de imágenes, pero Gregorio II, alentó a los romanos, a no pagar tributo al imperio bizantino, y condenó a los herejes iconoclastas, rompedores de imágenes. Su sucesor Gregorio III, excomulgó al emperador bizantino León III, e instituyó una fiesta local romana, la fiesta de todos los santos del 1 de noviembre. Este fue el último papa de Asia, no europeo. Año 741, en el papado de Zacarías, hay un fuerte vínculo entre política y religión. Año 752, tras la muerte de Zacarías, su sucesor, murió de una apoplejía 3 días antes de la elección, siendo finalmente Esteban II, el siguiente papa. Año 768, con Esteban III, irrumpió Constantino II como antipapa. Año 844, con Sergio II, irrumpió Juan VIII como antipapa,
y los islamistas saquearon los alrededores de la sede papal. Año 855, de Benedicto III, se dice que fue una mujer, con el nombre de Juan VIII, y que falleció, tras 2 años de papado, y tras dar a luz un hijo. También irrumpió Anastasio III, como antipapa. Año 884, Adriano III promovió que la consagración del papa no precisara del consentimiento imperial, y con su sucesor Esteban V, comienzan a ser títeres de la nobleza. Año 891, Formoso es elegido papa, y junto a sus sucesores Bonifacio VI y Esteban VI, se produjo el juicio a Formoso, exhumaron sus restos, lo vistieron con ornamentos papales, lo sentaron en un trono para que escuchara las acusaciones, y fue declarado culpable. Año 904, con Sergio III, irrumpió Cristóbal como antipapa, y se inició un periodo, conocido como pornocracia. Año 936, León VII, murió de un infarto mientras fornicaba. Año 955, Juan XII, fue asesinado por el marido de una mujer, mientras fornicaba con ella, fue llamado el Papa Fornicario. Año 965, Juan XIII, también fue asesinado por el marido de una mujer, mientras fornicaba con ella. Año 973, con Benedicto VI, irrumpió Bonifacio VII como antipapa. Año 996, con Gregorio V, irrumpió Juan XVI como antipapa. Año 999, Silvestre II, es considerado un gran erudito. Año 1009, con Sergio IV, los musulmanes destruyeron la iglesia del Santo Sepulcro. Año 1012, con Benedicto VIII, irrumpió Gregorio VI, como antipapa, y los reyes de la época refuerzan su poder ante el empuje de los papas. Año 1024, Juan XIX, sin ser clérigo, y en un solo día, le invistieron cardenal y papa, a cambio de dinero, una práctica muy extendida llamada simonía, y que se mantendrá durante siglos, pese a estar condenada. Año 1032, Benedicto IX, fue nombrado papa, con 14 años de edad. Año 1049, León IX, decretó leyes para que los sacerdotes no pudieran casarse, y su sucesor, Víctor II, fue el último papa nombrado por un emperador germano. Año 1059, Nicolás II, obtuvo la primera ceremonia similar a una coronación imperial. Año 1061, Alejandro II, impulsó como Guerra Santa, las nuevas conquistas, de los antiguos territorios cristianos, de la península ibérica visigoda. Año 1073, con Gregorio VII, surgió la escolástica, una corriente teológico-filosófica, que puso por debajo, la razón, ante la fe, afirmando que la filosofía es sierva de la teología. Los emperadores y nobles laicos, luchaban entre sí, para ganarse los favores papales, invistiendo eclesiásticos ellos mismos, y dándoles poder en sus tierras. Este papa, volvía a recordar la prohibición de casarse, y tener hijos a los eclesiásticos, para acabar con las herencias directas, que acumulaban monjes, abades y obispos. Clemente III, irrumpió como antipapa. Año 1086, Víctor III, promovió ataques contra islamistas norteafricanos, y su sucesor, Urbano II, anima a la guerra con la llamada Primera Cruzada. Año 1118, con Gelasio II, irrumpió Gregorio VIII como antipapa. Año 1119, Calixto II, anima a una segunda cruzada, e instaura el Año Santo Jacobeo. Su sucesor, Honorio II, facilitó una cruzada, contra los herejes cátaros. Año 1130, con Inocencio II, irrumpieron Anacleto II, y Víctor IV como antipapas, y el Senado romano se sublevó, para conseguir ser independientes de la autoridad de los papas. Año 1144, con Lucio II, la sociedad, se rebeló ante el abuso de poder de la Iglesia, y su sucesor, Eugenio III, organizó la Segunda Cruzada. Año 1159, con Alejandro III, irrumpieron 3 antipapas, Víctor IV, Pascual III, y Calixto III, y su sucesor, Lucio III, decretó el castigo físico contra los herejes, consolidando la inminente Inquisición. Año 1185, con Urbano III, se inició la Tercera Cruzada, y los cristianos pierden Jerusalén, a manos de los islamistas. Año 1198, Inocencio III, impulsó la Cuarta Cruzada, la Cruzada albigense cátara, la Cruzada de los Niños, la Batalla de las Navas de Tolosa, y organizó las bases, para la Quinta Cruzada. Estableció la obligación, a todos los adultos cristianos,
de recibir los sacramentos, la Eucaristía y la confesión, al menos una vez al año. Año 1216, Honorio III apoyó una quinta cruzada, y preparó la sexta. Su sucesor Gregorio IX inició la sexta cruzada, y otorgó estatuto jurídico para los jueces de la Iglesia, estableciendo formalmente el Tribunal de la Inquisición. Año 1241, con Celestino IV, un senador romano, encerró con llave a los cardenales, para acelerar el nuevo nombramiento del Papa, e impidiendo que el emperador influyese en su decisión. 2 meses duró el encierro, y 2 cardenales murieron. El nuevo Papa falleció justo antes de su consagración. Por las condiciones del encierro, todos los cardenales huyeron de Roma. 2 años más tarde, se reunieron para elegir Papa. La palabra conclave recoge aquel momento. Año 1243, Inocencio IV llamó para una séptima cruzada, y organizó grupos destinados a matar herejes que se negaban a cambiar sus posiciones teológicas. Año 1265, con Clemente IV, se produjeron graves enfrentamientos entre cardenales por la sucesión, y su sucesor, Gregorio X, participó en la octava cruzada. Año 1276, Inocencio V quiso vestir el hábito blanco de la orden de los predicadores de la que procedía, y desde entonces, los papas siempre visten sotana blanca. Año 1281, con Martín IV, se produjo una ruptura con la Iglesia ortodoxa. Año 1294, el asceta y ermitaño Celestino V renunció tras 5 meses de papado, y más tarde fue hecho prisionero. Su sucesor, Bonifacio VIII, fue el último papa en imponer su autoridad espiritual sobre reyes medievales. Tropas francesas e italianas lo capturaron y apalearon, pero los ciudadanos lo salvaron y escoltaron hasta el Vaticano, donde falleció un mes después. En aquel siglo, se mandó pintar parte del suelo vaticano con una línea blanca, para separar personas y carros, a causa de los mortales accidentes, lo que supuso ser la primera señal vial registrada. Año 1303, con Benedicto XI, se dice que su madre, pobre y viuda, fue a visitarlo vestida con mejores prendas, y Benedicto, al verla, dijo no reconocer a la pía dama, humildemente vestida, a quien tanto quería. Año 1305, con Clemente V, el rey Felipe IV de Francia, endeudado con la Orden del Templo, ordenó el arresto de todos los templarios en suelo francés, acusándolos de herejía, pero su verdadera motivación era evitar el pago contraído con ellos, así que consiguió la autorización de Clemente, convenciéndole con las confesiones de los templarios, obtenidas bajo tortura, y ordenó entonces la detención de los miembros de la orden en todos los territorios cristianos, y se trasladó la sede papal a Aviñón, Francia. En estos años, se adoptan y promueven antiguas leyes para perseguir y ejecutar brujas, un término que incluía también a judíos, homosexuales, nómadas, vagabundos, criminales y enfermos mentales. Año 1316, con Juan XXII, irrumpió Nicolás V como antipapa. Año 1370, con Gregorio XI, irrumpió Clemente VII como antipapa, y otra vez se traslada la sede papal a Roma, y con su sucesor, Urbano VI, volvió a usurpar el poder, el antipapa Clemente VII. En estas circunstancias, se produce el cisma de Occidente. Año 1389, Bonifacio IX es el sucesor, y tanto él, como el antipapa Clemente VII, se excomulgaron mutuamente, a la vez que irrumpía otro antipapa, Benedicto XIII, que sumaba muchos apoyos, a pesar de la elección de Inocencio VII. En el año 1404, año 1406, con Gregorio XII, irrumpen los antipapas Alejandro V y Juan XXIII, que tras una huida, es capturado y obligado a renunciar por su ambición. En este tiempo, Jan Hus, un teólogo y predicador, criticó la división entre las comunidades cristianas, la corrupción moral de los clérigos, y su enriquecimiento material, sosteniendo que Jesús es la cabeza de la Iglesia, y no el Papa y los cardenales, hechos por los cuales este hombre fue quemado en la hoguera. Año 1431, con Eugenio IV, irrumpió Félix V como antipapa, y se reanudaron relaciones con la Iglesia Oriental. Su sucesor, Nicolás V, consintió la esclavitud hereditaria para musulmanes, paganos, y cualquier otro incrédulo. Año 1464, Pablo II, quiso utilizar el nombre de Formoso, es decir, hermoso, pero los cardenales le advirtieron de su vanidad. Para que no lo hiciera, se dice que era homosexual.
Año 1484, Inocencio VIII organizó la primera caza de brujas. Mediante la Inquisición, a este papa antes de morir, le realizaron una transfusión de sangre vía oral, utilizando 3 niños de 10 años, que también resultaron muertos en el proceso. Año 1492, con Alejandro VI, aunque el nepotismo imperaba desde hacía siglos, comenzó una época de corrupción familiar. Los Borja, en estos tiempos, Cristóbal Colón, encuentra un continente desconocido. Año 1503, Julio II, fue mecenas de los artistas Miguel Ángel y Rafael. Más que un líder religioso, es un guerrero diplomático, de la poderosa familia Borja. En este tiempo, se creó la Guardia Suiza, e incomodaron a la Iglesia. La difusión de las obras de Nicolás Copérnico, en especial, sus conclusiones astronómicas. Año 1513, León X, perteneció a otra poderosa familia, los Medici, creó un sistema de censura para los libros, excomulgó a Martín Lutero, y se le atribuyen estas frases: puesto que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo, y, desde tiempos inmemoriales, es sabido, cuán provechosa nos ha resultado esta fábula de Jesucristo. En estos tiempos, muchos cristianos protestaban por el perdón de todos los pecados, que la Iglesia concedía, a cambio de dinero o tierras, llamado indulgencias. Año 1522, Adriano VI, consiguió su encumbramiento, gracias al poder de Carlos V, esto conllevaba en ocasiones, a tomar decisiones junto al emperador, y algo insólito fue su costumbre, de celebrar misa a diario. Año 1523, Clemente VII, perteneció a la familia Medici. Su sucesor, Pablo III, trató de defender a los amerindios, de los graves abusos cometidos, por las invasiones en el nuevo continente, y con su sucesor, Julio III, se mandó construir, la primera universidad americana, en Perú. Año 1555, Pablo IV, despojó de sus pertenencias, a los judíos romanos, obligando a llevar sombreros amarillos a los hombres, y velos a las mujeres. Tras su muerte, la población destrozó una gran estatua suya, incendiaron el Palacio de la Inquisición, saquearon iglesias, y liberaron reos inquisitoriales. Año 1556, Pío V, se declaró antitaurino, y mandó tapar los desnudos de los cuadros. Con su sucesor, Gregorio XIII, hubo graves disturbios y matanzas. A causa de la subida de impuestos de la Iglesia, mandó cuadrar el calendario, por lo que el jueves 4 de octubre de 1582, pasó a ser 15 de octubre de 1582. Año 1585, Sixto V, fue un ególatra vanidoso, mandó construir una gran estatua de él. Hubo momentos tensos en las elecciones papales. Año 1592, con Clemente VIII, se produjo el juicio al monje dominico, Giordano Bruno, acusado de herejía, y quemado en la hoguera. Fue un teólogo iconoclasta, que negaba la divinidad de Jesús, y afirmaba que las estrellas eran otros soles con planetas, y que la vida llenaba el universo infinito. En estos años, la familia Medici acumuló mucho poder. Año 1605, con Pablo V, los papas pasaron de tener barba, a lucir perilla. Se acusó a Galileo Galilei, de introducir doctrinas copernicanas, fue amenazado de sufrir tortura, si no abjuraba de sus ideas, y finalmente, tras la abjuración de sus doctrinas, lo condenaron a prisión perpetua, y más tarde, a arresto domiciliario de por vida. Año 1644, Inocencio X, perteneció a la familia Borgia de la rama italiana. Por estos años, los tratados europeos consiguen evitar algunas guerras. Año 1670, con Clemente X, el Vaticano comenzó a tener carácter de Estado, y en el papado de su sucesor, Inocencio XI, condenaron a prisión perpetua, tras una sesión de tortura, en la que abjuró de cualquier cosa que le imputaban, al sacerdote Miguel de Molinos, por inmoralidad y heterodoxia. En estos tiempos, la coalición de reinos católicos, la llamada Liga Santa, organizada por el Papa, derrotaba a los turcos, en la decisiva batalla de Kahlenberg, en Viena, el 12 de septiembre de 1683. Año 1691, Alejandro VIII, fue el último papa con bigote y perilla. Año 1700, Clemente XI, prohibió a los misioneros jesuitas, participar en ceremonias de culto a Confucio, y otros ancestros chinos, que fueron condenados, por ser ritos paganos, supersticiosos, y el rechazo del budismo y el taoísmo. Año 1730, con Clemente XII, se conformó el primer decreto contra la masonería,
y hubo acercamientos con la Iglesia copta cristiana. Su sucesor, Benedicto XIV, fue un fumador empedernido. Año 1775, con Pío VI, se concede el primer reconocimiento oficial del Vaticano a la labor de un clérigo estadounidense. En estos años, el rey francés Luis XVI fue guillotinado, y Napoleón obligó al Papa a pagarle 21 millones de escudos, liberar a todos los presos políticos, permitir el libre acceso a los barcos franceses, la ocupación de Rumanía, y permitir escoger 100 obras de arte, y 500 manuscritos de los museos vaticanos. También mandó a los clérigos e inquisidores que predicasen sin entrometerse en asuntos políticos, y más tarde, obligó cobrar al Papa 30 millones más. Por no ocupar Roma militarmente, se legalizó el matrimonio civil y el divorcio, se cerraron monasterios, y se confiscaron propiedades de la Iglesia. Aún así, Napoleón decidió apresar al Papa y llevarlo a Francia, donde murió, y se consintió que llevaran sus restos a Roma, donde nadie quiso darle entierro cristiano católico. Año 1800, con Pío VII, Napoleón se autocoronó emperador, y de nuevo hizo prisionero al Papa, pero antes de ser obligado a abdicar, Napoleón lo dejó libre. Con su sucesor, León XII, se produjeron persecuciones contra los carbonarios, y el sucesor de este, Pío VIII, prohibió leer a Immanuel Kant. Año 1846, con Pío IX, muchos cristianos europeos se declaran no católicos, especialmente Alemania. Este papa recomendó la adoración perpetua. Año 1878, León XIII decidió abrir los archivos vaticanos a estudiosos católicos y no católicos, y se grabó por primera vez en vídeo a un papa. Año 1914, con Benedicto XV, se declaran neutrales en la Primera Guerra Mundial. Año 1922, con Pío XI, el Vaticano se proclama independiente y soberano. Radio Vaticano empezó a emitir, y hubo acercamientos con Benito Mussolini. Año 1939, Pío XII condenó las políticas nazis, y advierte que apoyar el comunismo es motivo de excomulgación. Hubo acercamientos con Francisco Franco, y se realizaron exorcismos a distancia para Adolf Hitler. Año 1958, Juan XXIII excomulgó a Fidel Castro, y convocó un concilio al que fueron invitados como observadores a islámicos, nativos americanos, ortodoxos, anglicanos, cuáqueros, protestantes, evangélicos, metodistas, calvinistas, etc. Año 1963, Pablo VI fue blanco de un intento de asesinato en Filipinas. Uno de sus escritos está en la superficie lunar gracias al viaje del Apolo 11, y usó la última tiara papal, que se cambió por la mitra. Año 1978, Juan Pablo I muere de un infarto, pero se dice que fue envenenado. Para saber más de los siguientes papas, puedes encontrar videos de Eric Frattini referentes a los secretos vaticanos. Quedan condenadas por la Iglesia estas corrientes teológicas: politeísmo, ebionismo, paulinismo, montanismo, mitraísmo, monarquianismo, modalismo, adopcionismo, docetismo, arrianismo, gnosticismo, marcionismo, creacionismo, apología cristiana, novacionismo, subordinacionistas, donatistas, pelagianismo, nestorianismo, maniqueísmo, priscilianismo, monofisismo, agustinismo político, cesaropapismo, semipelagianismo, monotelismo, monoenergismo, nicolaísmo, catarismo, valdense evangélica protestante, arnaldismo, transubstanciación, apolinarianismo, paganismo, galicanismo, luteranismo, anglicanismo, protestantes subotones calvinistas, panteísmo, quietismo, jansenismo, febronianismo, confucianismo, abecedarianismo, adamismo, agnoetismo, anabaptismo, antinomismo, dulcinianismo, encratismo, eutiquianismo, fideísmo, iconoclasia, husitas, joaquinistas, macedonianismo, modernismo, ofitas, orevitas, pragueros, patripasianismo, simonianismo, taborismo, utraquismo, unitarismo, biclefitas, hermanos moravianos, fraticelos, frailes del libre espíritu, frailes apostólicos, naturalismo, racionismo, indiferentismo, latitudinarismo, nazismo, socialismo, comunismo, liberalismo, capitalismo, anarquismo, masonería, y el biblismo, entre otras de menos consideración.